Había una casa que vendía pantallas para veladores. El único tipo en la cuadra que tenía coche era ese. O sea que paraba el coche delante de la puerta de donde hacía las pantallas de veladores, el único coche que había. No había coche, te das cuenta, no pasaba nada. Pasaba el tranvía 63 en ese entonces, que iba de La Boca al zoológico. Era la época de las motonetas. Después los chicos, aunque no tenían edad todavía, a los 15 más o menos ya algunos hacían la Ambretta o la Vespa, y nos pasaban a buscar a las chicas. Yo tenía a mi hermano mayor en casa todavía, mi hermana ya no, que tenía una Gilera, que era una supermoto en esa época, y esas cosas recuerdo como muy caras. Después tuvo un Jeep, que eran las cosas así muy cancheras en la época. Vos subías al tren de madera y se movía, que parecía que te metían dentro de una licuadora, movía todo y crujía todo, porque era madera y vos sentías como parecía tener la sensación de que se iba a desarmar cualquier rato. Y llenísimo, hasta gente arriba de los techos. Eso también provocó muchísimos accidentes y mucha gente murió. Se olvidaban de los puentes, porque cuando el tren pasaba bajo los puentes había que acostarse. Y alguno que venía charlando se olvidaba del puente y cuando se dio cuenta el puente le daba en la cabeza. Extraño cuando mi tía se compró el primer coche, cuando jugábamos adentro del primer coche, ¿no? Porque nos parecía toda una maravilla. Habían asfaltado más o menos en el 1959, ya habían asfaltado las calles de Liniers. Viajábamos a Entre Ríos, viajábamos en tren, y el tren era hermosísimo. Yo amo los trenes, son unos viajes donde se puede apreciar muchísimo el paisaje. Y en aquella época no había puentes Zárate-Brazo Largo, y si bien había mosquitos, uno podía mirar el río y las islas 4 horas. Había un vapor de la carrera, yo era bastante chica, no sé, primaria, principio de la primaria. Tomábamos el vapor, salíamos de Buenos Aires a la noche, llegaba a la mañana a Concepción del Uruguay, lo que era Concepción del Uruguay, y ahí tomábamos un coche y motor a Concón. Y Firmat fue el ingeniero que dirigía las obras del ferrocarril oeste santafesino. En 1888 funda el 30 de agosto lo que ahora es la ciudad de Firmat, y lleva su apellido. Y el director de la obra del ferrocarril era don Carlos Casado de la Lizal. No sé si estos nombres sonarán en algún lugar del museo histórico, pero toda esta región, desde Rosario hacia abajo, venía jalonada junto a la construcción del edificio del ferrocarril oeste santafesino, que fue el que sembró la región de progreso, de traslado de mercaderías, de cereales, de pasajeros. Mi papá, con otro socio ferroviario, compraron un micro, una línea de micro, que era un único micro, que llevaba a la gente de entre Tamanqueyú y Lobería. Yo venía en tranvía a mi casa, volvía en tranvía. Iba y volvía en tranvía, que iba por la calle Montes de Oca. Era amplio, era muy amplio, tenía ventanas grandes, que era la ciudad era una ciudad tranquila, no había el tránsito loco que hay hoy, ¿no? Y bueno, eran asientos grandes de madera. Había un señor que lo manejaba y un señor que te vendía el boleto. Que en aquellos años no había casi autos. Era todo caballo y sulky, y caballo y vagoneta, y caballo y chata, todo. La gente iba a comprar el pan, la carne, todo el pueblo, así. Y después empezaron a entrar los Forté, los Forá, los Ford 35, el Ford 34, el Chevrolet 38. Y entraron a entrar. Cuando entró el Kaiser nuevo, mira, la gente, me acuerdo siempre que se paró un tipo en la plaza. Lo rodeamos todos ahí a verlo. Era un avión.
Y vos imagínate lo que era, el único medio de comunicación era el ferrocarril. La única, era la ruta 81, era la única ruta que había desde Formosa hasta Embarcación sin una sola curva, paralela al ferrocarril. Mi abuelo había fabricado un auto para sus hijos cuando eran chicos. Fue el primer pasajero que subió en un avión en la Argentina, porque no recuerdo exactamente la fecha ahora, pero el primer vuelo que se hizo en la Argentina lo hizo un francés que se llama Bregy, y 2 días antes de hacer el vuelo, que era una demostración que tenían que hacer para el presidente de la República y qué sé yo qué cosa, se le rompió el motor. Y mi abuelo, para resumirlo, digamos, mi abuelo le desarmó el motor, le hizo una biela nueva y se lo armó de nuevo. Entonces, cuando hizo el primer vuelo, el segundo vuelo, el primer vuelo lo hizo solo, y el segundo, el primer pasajero que invitó fue mi abuelo. Los Mateos, un vehículo tirado por caballos de paseo. Entonces existían, yo me acuerdo, que te llevaban. Me acuerdo de muy chica haberlos visto frente a la plaza, y después ya no tanto, y antes que aparecieran los servicios de taxi, en la esquina de mi casa, frente a la farmacia Olsina, había 1 o 2 Mateos. Y ya no, para nosotros era una novedad, era lindo. Entonces cuando mi abuelo venía de Buenos Aires, nos subía al Mateo y nos llevaba a dar una vuelta. Mucha gente también se manejaba o se transportaba en sulkis. Yo estoy hablando década del 50, todavía yo nací en el 49, en el 50 todavía se veían sulkis en las calles, ya después no. Antiguamente estaba la garita que dirigía el tránsito. Bueno, ponerle en medio de la calle, con calle de acá, calle de acá, calle de allá, bueno, había una garita, era una cosa redonda con como una sombrilla. Y ahí estaba el vigilante. Y ahí dirigía el tránsito. O así, en vez de semáforo. Y mi papá estaba ahí. Y estaba el tranvía. El tranvía. Que nosotros, bueno, yo ahora vivo en Lanús. Y acá, bueno, vivía acá a 2 cuadras, una hermana de mi abuela. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Tomábamos el tranvía. Te digo que eso sí que era una masacre, porque el asiento de madera, sentada 1 hora ahí, el tranvía que saltaba, pero era madera, no te estoy hablando de nada de acolchado, madera era. El tranvía que saltaba, te quedaba el que te dije cuando nos parábamos, y veníamos en tranvía hasta acá donde yo vivo ahora, que mi tía vivía acá a 2 cuadras. Porque antes para ir a Santa Fe tenía que tomar la lancha. Y si el río Paraná estaba bravo, que tenía marejada mar de fondo, se le llama cuando el río tiene una marejada de 60 o 70 centímetros. A la lancha la zarandea, y si el que no está acostumbrado se la ve mal. Lo primero que hace es agarrar el salvavidas, porque cada asiento era un salvavidas, y tenía como 2 manijas, así que el que la agarraba no lo largaba más hasta que lo sacaran del río. Bueno, nunca hubo un accidente que yo me acuerde que la lancha haya sufrido un percance en el río, porque los que manejaban la lancha eran muy buenos capitanes. Y después estaban las balsas, la 1 y la 2 eran gemelas, después estaba la 9 y la 8, eran más chicas, y cruzaban los camiones de Paraná a Santa Fe. Y entonces la balsa demoraba como 2 horas, 3 para llegar a Santa Fe. Era un viaje lindo ir en el río, es hermoso. Y la balsa tenía sus buenos buffets, sus buenos bancos para ir sentado en cubierta arriba. Era una cosa hermosa. Era tu trabajo pasar todos los días para ir a Santa Fe con tu camión, pero también era un paseo, porque te sentabas en el banco y se hacía calor, arriba en la cubierta del barco fresquito, la marejada del río, ver otras embarcaciones más chicas. Era todo bárbaro, muy lindo. Pero el túnel trajo el progreso de la noche a la mañana. Buenos Aires en aquel entonces, no te imaginás lo que era cruzar la avenida 9 de Julio.
Menos mal que había pocos coches en ese entonces. Era un atrevimiento cruzar la 9 de julio. Sí, nadie de entonces, nada que ver con lo de hoy, nada que ver. Había pocos coches, casi nadie tenía coches. Mi papá era colectivero, que tenía carrocería de madera. Eran los primeros colectivos. Sí. Y él contaba que tenía dos puertas, una de acceso al pasajero y otra de salida del chofer. Y el boleto, como iban todos sentados, no estaba permitido ir parado, se lo cobraba a la bajada, o sea que tenía que memorizar dónde subió el pasajero y de acuerdo a dónde se bajaba, cuánto cobrarle. Era el tren de madera. Los asientos eran de tablitas de madera. O sea, tenían la forma del asiento que después, o sea, ellos fueron reemplazados por los trenes japoneses en la época de Frondizi, y era el tren a vapor. Después, más tarde, vinieron los trenes eléctricos, pero en su momento eran trenes a vapor y íbamos en esos trenes que se movían todo, pero se llegaba. Otra de las cosas que existía cuando yo tenía unos 12, 13 años era tracción a sangre. Había caballos que circulaban por Buenos Aires, repartidores de leche, por ejemplo, de hielo. Bueno, eso yo conocí el lechero que andaba en el barrio, que tuvo que dejar de usar su carro y caballo y usaba su moto, que todo el mundo le gritaba porque ponía las marchas a fondo. Es decir, estaba aprendiendo a manejar. Y después otro par de hechos que yo tengo memoria fue cuando se nacionalizaron los ferrocarriles. En Banfield hubo una celebración y pasó una máquina, un tren embanderado, y ahí estábamos todos. Yo estaba con mi familia, con mi papá y mi mamá, ¿no? Y estaría mi hermana también, no me acuerdo, pero estaría. Y había mucha gente, y fue un acontecimiento muy importante. Después ya viajaba en el tranvía 48, ahí en Polo Alberdi, que me dejaba en Chile, venía por Chile, Perú, media cuadra del trabajo. Como había que tomarlo, yo entraba a las 7, lo tomaba a las 6:15 de la mañana, pagaba el boleto de ida y vuelta, el obrero, que le decían, el boleto obrero, sí, porque si era simple eran 5 centavos, y ida y vuelta, tomándolo después de las 5 de la tarde, 10 centavos. Yo tuve la gran suerte que entre el Cuervo pasaba el tren, nada más, no había nada de nada. Nada, había que ir a comprar todo. Cuando me tocó inaugurar la escuelita nueva, después que me salieron las abejas, me tuve que ir a vivir a la escuelita y mi mamá mandaba las camas, me mandaba bolsas con la leña porque tenía la cocinita estilar, chiquita, me mandaba toda la comida que podía. Y la que no podíamos, con el jefe de la estación, me llevaba a Darregueira y comprábamos en Darregueira y traía yo para lo que necesitaba yo en la escuela.